Usted recordará cómo Dios instruyó a Moisés que construyera un tabernáculo. El tabernáculo era una ayuda visual elaborada para ayudarnos a entender lo que el Señor haría para restaurar nuestra relación con Él. Ahora, ¿recuerda cómo Dios manifestó su presencia entre los israelitas en una columna de nube de día y una columna de fuego durante la noche? Y esa columna se posaba sobre el arca del pacto, que estaba en el lugar santísimo. Y recuerda cómo vimos que cuando el hombre se acercaba a Dios en el lugar santísimo, lo primero que se encontraba era un cerco. Había una barrera que rodeaba el patio, y en esa cerca había solo una puerta, solo una sola entrada, como recordatorio de que solo hay un camino hacia Dios. Jesús dijo: Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, hemos visto que cuando una persona entraba a través de esta sola y única entrada, el primer mueble al que llegaba se llamaba el altar de bronce. Y el altar de bronce era el altar en el que se realizaba el sacrificio de sangre. Y lo que me gustaría hacer una comparación entre lo que pasaba en el altar de bronce y lo que ocurrió en la cruz. Ahora, Cameron, si puedes leer el capítulo 1 de Levítico, los versículos relacionados con el altar de bronce, y yo voy a abordar lo que ocurrió en la cruz. El sacrificio era del ganado o del rebaño. Bien, y vimos que Jesús es el Cordero de Dios. El sacrificio era macho. Bien, vimos que Jesús era un hombre, un varón. El sacrificio era sin defecto. Jesús fue sin pecado. El sacrificio era para ser aceptado en su lugar. Bueno, y vimos que Jesús murió en nuestro lugar. El sacrificio era la cubierta expiatoria por el pecado, por él. Y Jesús es nuestra vía de perdón. El sacrificio fue un sacrificio de sangre. Bien, y la muerte de Jesús en la cruz fue un sacrificio de sangre por nosotros. Ahora, en el tabernáculo, el primer paso para una correcta relación con Dios fue a través del sacrificio de sangre. Y es igual con nosotros. El primero y único paso para una relación correcta con Dios es a través de Jesús, nuestro Cordero sustituto. Ahora, el israelita que traía un sacrificio de animal estaba mostrando fe en las instrucciones de Dios, creyendo que tal ofrecimiento proveería una cubierta expiatoria por el pecado. De la misma manera, nosotros ponemos nuestra confianza en lo que Jesucristo hizo en la cruz, y cuando lo hacemos, Dios nos ha prometido perdonar nuestro pecado. Incluso una breve comparación de estos dos lugares de muerte, el altar de bronce y la cruz, muestra cómo Jesús cumplió completamente la figura gráfica ilustrada en las ofrendas del tabernáculo. Ahora, ¿recuerda cómo Moisés fue instruido por Dios para hacer un candelabro de oro puro para iluminar el lugar santo? Esta es una figura de Jesús, quien dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús quiere liberar a la gente de las tinieblas del pecado hacia la luz de la vida eterna. Recuerda cómo Dios le dijo a Moisés que hiciera una mesa y colocara en ella 12 panes. Cada pan representaba una de las 12 tribus de Israel. Una vez más, esto es una figura de Jesús. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Al igual que las 12 panes eran una figura del abundante pan para todos en Israel, Jesús murió por los pecados del mundo entero. Como el pan de vida, Él nos ofrece la vida eterna si ponemos nuestra fe en Él. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Recuerde cómo Dios instruyó a Moisés para que colgara una cortina gruesa en el lugar santo y el lugar santísimo para proteger esa habitación incluso de una mirada accidental. Al hombre pecador se le prohibió entrar en la presencia de Dios. La Biblia dice que estamos separados de Dios y no podemos entrar en su presencia a causa de nuestro pecado.
Esta barrera es tan grande que Dios dice que estamos alejados de Él. Pero entonces vino Jesús. La Biblia dice que el velo del tabernáculo era una figura del cuerpo físico de Jesús. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ningún hombre podría haber roto ese velo, pero Dios rasgó el velo para ilustrar que el cuerpo de Jesús se sacrificó por usted y por mí. Ahora, poniendo nuestra fe en lo que Jesús hizo en la cruz, la Biblia dice que nuestro pecado es perdonado y nosotros podemos entrar sin miedo a la presencia de Dios. La relación ha sido restaurada. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ahora lo interesante es esto. No fuimos aceptados de nuevo simplemente como amigos. La Escritura nos dice que fuimos colocados en la familia de Dios como miembros con pleno derecho. Fuimos adoptados. Y la forma en que la palabra adoptado se usa en la Biblia es diferente a la forma en que lo utilizan ahora. En el mundo romano de la época de Jesús, la adopción fue un rito legal de inversión filial. Hoy en día, cuando un niño nace en una familia, automáticamente tienen todos los derechos y privilegios de esa familia. Pero en el mundo romano, donde los hombres tenían esposas y concubinas y amantes y los hijos de las esclavas, el niño no era un heredero hasta que se invirtiera de filiación bajo una acción separada. Una vez que el hijo era adoptado, se consideraba un miembro de la familia con pleno derecho. Y así sucede con nosotros. Nosotros que una vez estuvimos alejados del amor de Dios, hemos llegado a ser miembros de la familia de Dios con pleno derecho, adoptados como hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Bueno, antes de dejar el tabernáculo, queremos ver una pieza más de los muebles. Y esta pieza se llama el Arca del Pacto. Ahora, el Arca del Pacto tenía una tapa especial llamada la cubierta expiatoria. Y el arca, junto con la tapa, fueron las únicas piezas de los muebles en el lugar santísimo. Ahora, recuerde, era en el lugar santísimo donde el sumo sacerdote rociaba la sangre una vez al año en el día de expiación. Y recuerda cómo el arca contenía 3 elementos. Cada uno era un recuerdo de algún acontecimiento en la historia de Israel. Ahora, Ian, me gustaría que vengas aquí y me ayudes a explicar lo que era el significado detrás de estos artículos y cómo Dios vería las cosas. Cómo vería las cosas desde su perspectiva. Queremos que asumas el papel de Dios como juez perfecto. ¿De acuerdo? Ahora, mirando este cuadro, vimos que la Escritura dice que Dios habitaba entre estos 2 ángeles aquí, descansando sobre esta tapa especial. Ahora, Ian, tomando el papel de Dios, teniendo su punto de vista, vamos a empezar en el primer lugar quitando esta tapa y me dices lo que ves en la caja. Veo una vasija con pan, veo una vara y 2 tablas. Muy bien. Vimos que los 3 artículos recuerdan a los israelitas algunos eventos muy vergonzosos de su historia. Vimos que la vasija con pan les recordaba que ellos habían rechazado la provisión de Dios. Vimos que el palo, la vara, recordó a los israelitas que habían rechazado la autoridad de Dios, y las 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos, les recordó que ellos habían rechazado la correcta forma de vida de Dios. Ahora, estos artículos eran un recordatorio a toda la humanidad que el hombre era un pecador sin esperanza. Ahora, la presencia de Dios está tan cerca de estos 3 artículos relacionados con el pecado del hombre que era una idea muy incómoda.
pero también había algo muy maravilloso en ello. Verá, entre el lugar donde habitaba Dios y donde estos 3 artículos estaban, había una tapa especial. Ahora, Ian, mirando hacia abajo, desde donde Dios estaría, ¿qué ves aquí? Veo la tapa, Usted ve la cubierta. ¿Y qué hay en la cubierta? la provisión, la sangre. Bien, ves la sangre que ha sido rociada. Y vimos que la Biblia dice que donde quiera que la sangre del sacrificio ha sido aplicada, proporcionaría una cubierta expiatoria por el pecado. Así que cuando Dios miró hacia abajo, ya no vería estas cosas asociadas con el pecado del hombre, sino más bien vería la tapa. Y es por eso que era llamado el propiciatorio. Gracias, Ian. Le agradezco su ayuda. Voy a dejar que te sientes de nuevo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo todo se aplica a Jesús? Bueno, simple. La Biblia nos dice que Jesús se convirtió en nuestro propiciatorio. A quien Jesús, Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. La palabra expiación en la forma que se usa en este versículo es la misma palabra que se usó para describir la cubierta expiatoria. Este versículo está diciendo que Jesús es nuestra cubierta expiatoria y es a través de su sangre derramada que nos encontramos con una manera de escapar la muerte eterna. Cuando Dios nos mira, ya no nos ve nuestro pecado, sino que ve la provisión, su propio Hijo, Jesucristo, que ha venido a ser nuestra tapa especial, nuestra cubierta expiatoria. Y ¿sabes? Estos 3 elementos de la caja han adquirido un significado diferente. Verá, cuando Jesús vino, no rechazó la provisión de Dios, sino más bien se convirtió en la provisión de Dios, el pan de vida. Y cuando Jesús vino, no rechazó la autoridad de Dios, más bien se sometió a la voluntad del Padre y murió en la cruz. Pero Él no se quedó muerto, Él volvió a la vida. Al igual que esta vara sin vida volvió a la vida. Y cuando Jesús vino, Él no rechazó el estándar correcto de vida de Dios, sino más bien lo obedeció completamente. Él no tenía pecado. Así que estos 3 artículos ahora nos dicen algo acerca del Señor Jesucristo. El hombre ya no tiene que ofrecer animales inocentes como una cubierta por el pecado. Jesús fue el sacrificio final. Dios dice, Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. con la muerte de Jesús en la cruz, el último cordero había muerto. Desde el comienzo de la historia había sido el plan de Dios que la vía de escape sería proporcionada a través de Jesús. Los sacrificios de cordero solo habían sido una visión de lo que estaba por venir. No había nada especial sobre ellos. No podían quitar el pecado. Pero la muerte de Cristo en la cruz puso fin a todo el sistema de sacrificios, porque la sangre de Jesús pagó la deuda de pecado de una vez por todas. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Los sacrificios de animales provían una cubierta expiatoria por el pecado anual. Recuerde que no lo quitaban, lo único que hacían era proveer una cubierta. Y Dios aceptó a los animales porque estaba esperando el momento en la historia en que Jesús vendría y moriría como el sacrificio final. Cuando Jesús murió, Él hizo más que cubrir el pecado anual. Lo borró de la vista de Dios para siempre. Recuerde que en la cruz Él exclamó, consumado es, tetelestai, significando que el último cordero ha sido encontrado. Bueno, Jesús pudo haber dicho a sus discípulos muchas cosas más acerca de sí mismo que se ilustran en el tabernáculo. Si tuviéramos el tiempo, veríamos que el tabernáculo es una ayuda visual con detalles increíbles, lleno de comparaciones ilustrativas.
Solo hemos tocado los aspectos más destacados. Usted puede estar seguro de que lo que Jesús les había dicho fue inolvidable. Vamos a pasar a la historia de Moisés y la serpiente de bronce. ¿Recuerda esa historia? Moisés y la serpiente de bronce. ¿Recuerda cómo los israelitas pecaron y Dios envió serpientes? Ellos clamaron por liberación, así que Dios le ordenó a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la levantara en alto en medio del campamento. Para ser sanado, todo lo que el pueblo tenía que hacer era mirar a la serpiente. No había nada más que podían hacer. De la misma manera, Dios dice que todo lo que tenemos que hacer es mirarle y creer que Jesús murió para pagar nuestra deuda de pecado. Él hizo todo lo que había que hacer. Consumado es. Solo crea lo que Dios dice que es verdad y todos sus pecados serán perdonados. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El hombre nace en este mundo siendo ya condenado. Somos como los israelitas que fueron mordidos por serpientes. Estamos muertos. No tenemos ninguna relación con Dios. Nuestros cuerpos finalmente morirán y después de la muerte participaremos de la segunda muerte, el castigo en el lago de fuego. Pero entonces Jesús entra en escena. Él pagó la deuda de pecado con su propia muerte y Jesús no permaneció muerto, volvió a la vida. Ahora, si ponemos nuestra confianza en Él, si le miramos a Él con fe, al igual que los israelitas miraron a la serpiente de bronce, entonces nos dará vida espiritual. Y así como Él resucitó, nosotros también llegaremos a estar espiritualmente vivos, ahora y por la eternidad. La Biblia habla de esto como el nuevo nacimiento. Y a vosotros, estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. A pesar de que alguna vez estuvimos muertos espiritualmente y frente a la muerte eterna en el lago de fuego, para aquellos de nosotros que creemos, ahora estamos espiritualmente vivos y moraremos por siempre en el cielo. ¿Sabes? Hemos estado oyendo la misma cosa una y otra vez aquí, ¿no? Jesús murió en nuestro lugar, pagó nuestras deudas de pecado. La pregunta es, ¿creemos esto? Es cierto. Ahora, John ha estado utilizando esta moneda para ayudar a ilustrar el dilema del hombre. Tenemos algo que no queremos, y eso es pecado, con vergüenza, culpa y todas sus consecuencias eternas. Y hay algo que necesitamos. Para ser aceptos en la santa presencia de Dios, tenemos que ser perfectos. Necesitamos una justicia igual a la justicia de Dios. Ahora, hay un versículo en la Biblia que lo resume todo. La primera parte de este versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ahora, este versículo no está diciendo que Jesús se convirtió en un pecador. La palabra pecado lleva la idea de un sacrificio por el pecado. En otras palabras, Dios hizo a Jesús, quien no tenía pecado, un sacrificio por el pecado para nosotros. Permítame ilustrarle esto. Teresa, sé que esto es bastante desagradable, pero quiero mantener esto. Hemos visto que esta vieja rata se ha convertido en el símbolo de nuestro pecado. Ahora, cuando Jesús fue clavado en la cruz, tomó nuestro desagradable pecado sobre sí. Ahora, esta cruz ha llegado a ser muy sagrada para nosotros, para que no tenga una idea equivocada, pero quiero mostrarle lo que realmente sucedió. Cuando Jesús tomó nuestro pecado sobre sí mismo, entonces Dios derramó sobre él toda la furia de su justa ira contra el pecado. Jesús no se convirtió en un pecador, no se hizo una rata podrida, pero lo que hizo fue esto. Tomó las consecuencias, tomó el horror, la vergüenza, la culpa, el sufrimiento de nuestros pecados sobre sí mismo.
Entonces, Jesús fue capaz de hacer algo que nosotros nunca podremos hacer. Así es. Él dijo, consumado es. Ahora bien, si tuviéramos que pagar nuestra propia deuda de pecado, nos la pasaríamos pagando y pagando por la eternidad. Nunca podemos decir consumado es, pero Jesús lo pagó todo. Permítanme leer la primera parte de este versículo de nuevo, y esta vez lo completaré. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo, necesitamos una explicación de esta segunda parte. Bien, la segunda parte de este versículo está diciendo que encontramos justicia en él. No es nuestra. Aquí mantenga esto otra vez. Dice así, Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Es el más grande de todos los intercambios. El Cordero perfecto en esta situación ilustra la justicia de Jesús. Es por eso que el Cordero del sacrificio tenía que ser sin defecto, ilustrando la justicia de Jesús. Y por supuesto, hemos utilizado la rata maloliente para ilustrar el pecado del hombre. Ahora, vea esto nuevamente. Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Ya no necesitamos la sangre de un cordero para cubrir nuestro pecado. Estamos vestidos de algo mucho mejor, la justicia de Cristo. En el momento en que confiamos en Él, Dios nos da su justicia. Bien, ahora que tenemos estas ilustraciones en mente, aquí Pablo, dame eso. Vamos a leer el versículo una vez más. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Lo llamamos el gran intercambio. En efecto. Bueno, saque el manual de trabajo y complete las preguntas de repaso del capítulo 14, sección 4.